Damos inicio a la ceremonia de cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado. Les invitamos a tomar sus ubicaciones y silenciar sus celulares. En el nombre del Consejo de Defensa del Estado, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de cuenta pública 2014, que será rendida por su presidente, señor Juan Ignacio Piña Rochefort. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy. El señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chaguán. El Ministro de Defensa Nacional, señor Jorge Burgos. El Ministro de Justicia subrogante, Ignacio Suárez. La Defensora Nacional subrogante, señora Viviana Castel. La Subcontralora General de la República, señora Patricia Regada. El Subsecretario del Interior, señor Mahmoud Alewi. El General Inspector de Carabineros de Chile, señor Claudio Veloso. El Auditor General del Ejército de Chile, General de Brigada Waldo Martínez. El Auditor General de la Armada de Chile, Contraalmirante Cristian Araya. El Auditor General de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea Juan Argús. La Prefecta Inspectora de la Policía de Investigaciones de Chile, señora Roxana Pajaritos. El expresidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Urbano Marín. Señores superintendentes y jefes de servicios públicos que hoy nos acompañan. Señores decanos de facultades de Derecho, fiscales regionales metropolitanos del Ministerio Público, representantes de distintas instituciones aquí presentes, abogados consejeros, abogados procuradores fiscales, directivos y funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, así como sus expresidentes y ex abogados consejeros, presidentes de las asociaciones de abogados y de funcionarios de este servicio, medios de comunicación social. Les recordamos que esta presente ceremonia está siendo transmitida en directo vía streaming a través de nuestro portal institucional www.cde.cl, en donde también, a partir de este momento, se encuentra publicada la presente cuenta, quedando a disposición de la ciudadanía. A continuación, procederé a leer un saludo de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, que ha hecho llegar especialmente con motivo de esta ceremonia. Palacio de Moneda, 19 de marzo de 2015. Señor Juan Ignacio Piña Rochefort, Presidente, Consejo de Defensa del Estado. Estimado Presidente, agradezco sinceramente la invitación que ha hecho llegar para participar en la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado. Lamentablemente, compromisos contraídos con anterioridad me impedirán acompañarlos. En este año especial, que se enmarca dentro de la conmemoración de 120 años del Consejo, quisiera saludar especialmente a todos los funcionarios y funcionarias que a través de sus distintos quehaceres cotidianos han contribuido a hacer de esta institución un organismo de prestigio y excelencia siempre al servicio del Estado de Chile. El Consejo de Defensa del Estado ha trabajado siempre con compromiso y motivación para hacer un Chile un país más democrático. Felices 120 años. Afectuosamente, Michelle Bachelet Jeria. A continuación, presentaremos a ustedes un video especialmente preparado para esta ocasión, que muestra los hitos y la extensa trayectoria del Consejo de Defensa del Estado, que este año celebra su 120º aniversario. El Consejo de Defensa del Estado es la institución pública de Chile que asesora, defiende y representa los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales y extrajudiciales. Creado mediante Decreto Supremo del 21 de diciembre de 1895, bajo el gobierno del presidente Jorge Montt, el entonces denominado Consejo de Defensa Fiscal organizó transitoriamente la defensa y representación de los intereses patrimoniales del fisco a poco más de una década de finalizada la Guerra del Pacífico y solo 4 años después del término de la Guerra Civil. En un contexto aún convulsionado, los 3 abogados del Tesoro que conformaron el nuevo organismo celebraron su primera sesión de consejo el 9 de marzo de 1896.
243 causas por alrededor de 9 millones de pesos de la época tenía a cargo en sus inicios el Consejo de Defensa Fiscal. En 1925 el presidente Arturo Alessandri Palma le otorgó personalidad jurídica y estableció su estructura orgánica como representante del fisco ante los tribunales. A la par de las necesidades que el siglo XX presentaba, su trabajo se diversificó y especializó mediante nuevas funciones y competencias en los ámbitos civil, penal, tributario, medioambiental, laboral, contencioso administrativo y de mediación por daños en salud. Hoy, el Consejo de Defensa del Estado se constituye como un órgano dotado por ley de plena autonomía técnica y política. Se estructura sobre la base de un órgano colegiado que en un debate amplio y riguroso define las argumentaciones jurídicas y decisiones estratégicas con que se defenderá tenazmente los intereses del Estado. Trabajamos orientados hacia una gestión de excelencia, velando por la defensa irrestricta del interés fiscal, con autonomía técnica y política. Actualmente el Consejo de Defensa del Estado cuenta con 566 funcionarios a lo largo del país, entre ellos 12 abogados consejeros, 17 abogados procuradores fiscales ubicados en cada ciudad con asiento de Corte de Apelaciones, 267 abogados litigantes y procuradores, 100 profesionales y técnicos y 144 administrativos y auxiliares. El extenso ámbito de atribuciones que posee el organismo obliga a sus abogados a prepararse constantemente para alcanzar los niveles de especialización y conocimiento jurídico para el adecuado cumplimiento que su función exige. Su compromiso de servicio público se refleja en el tesón con que defienden los valores e intereses cuya cautela les ha encomendado la ley y se expresa, tanto individual como colectivamente, en el esfuerzo constante por cumplir con excelencia y rigor esta labor. Esta convicción se replica entre sus profesionales, técnicos y funcionarios administrativos, quienes comparten la profunda convicción de que el éxito del Consejo significa también el éxito del Estado de Chile. Defender con éxito el patrimonio fiscal permite asegurar el desarrollo de las políticas públicas en beneficio de todos los chilenos. El Consejo de Defensa del Estado ejerce la defensa judicial del Estado en 26.212 causas vigentes con cuantías por 19.514 millones de dólares, equivalentes al 8,2% del PIB estimado 2014. En demandas contra el fisco por indemnizaciones de perjuicios con cuantías por 240.000 millones de pesos, el CDE evitó al Estado el pago del 99% del monto demandado, 237.000 millones de pesos, que equivalen al 40% del costo de las obras de infraestructura hospitalaria que se iniciarán este año. En reclamos de montos de indemnización por expropiación con cuantías por 69.000 millones de pesos, el CDE evitó al Estado el pago del 91% del monto demandado, 62.000 millones de pesos. Logró favorables resultados en recursos de protección contra autoridades del Estado, amparos económicos y nulidades de derecho público con tasas de efectividad por sobre el 90,6%. De 12.767 millones de pesos demandados, transigió por solo 1.087 millones de pesos, lo que se traduce en un porcentaje evitado al fisco de 91,5% del monto demandado. A cargo de la mediación por daños en salud desde 2005, cuando la Ley 19.966 le encargó su implementación, el Consejo de Defensa del Estado ha proporcionado este servicio con la convicción de brindar una alternativa concreta, expedita y gratuita de resolución de controversias. Cuando parte la unidad de mediación, tuvimos que enfrentar el enorme desafío de dejar de lado nuestra práctica habitual, que es la litigación, e incursionar, aprender, profundizar en la solución alternativa de conflictos. Desde un comienzo, el Consejo ha asumido, con competencia multidisciplinaria, tenacidad y compromiso, esta importante función que se le ha encomendado.
Desde 2013, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra desarrollando un ambicioso programa de modernización institucional. El Consejo de Defensa del Estado se encuentra inserto en un muy ambicioso proceso de modernización. A nuestros elevados estándares jurídicos y judiciales queremos ahora sumar altos estándares de eficiencia en nuestros procesos, tanto aquellos que están directamente vinculados con nuestro negocio, como aquellos que fortalecen nuestra posición institucional frente al resto de los actores del sistema judicial. Hemos puesto énfasis en el fortalecimiento de las relaciones con nuestros usuarios y clientes, mejorando el estándar de calidad de nuestro servicio y asimismo estableciendo canales de comunicación institucionales y permanentes. Con 120 años de historia, el Consejo de Defensa del Estado se proyecta hacia el futuro con la firme convicción de que el cumplimiento de su misión es un apoyo imprescindible en el camino de Chile hacia su pleno desarrollo y sin perder de vista los valores que lo inspiran. Probidad, excelencia, compromiso e independencia. Consejo de Defensa del Estado, 120 años al servicio de Chile. A continuación, invitamos a subir a estos estrados al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña Rochefort, quien rendirá su cuenta pública. Muy buenas tardes. Me voy a hacer eco de los vocativos que se mencionaron en la introducción, básicamente por respeto a todos los que hoy nos acompañan y que han hecho un tiempo en su agenda de tal manera de estar presentes hoy día. Es verdaderamente un acto de agradecimiento a ellos, por lo que voy a prescindir de la enunciación de esos vocativos. Lo digo para que no crean que es falta de cariño ni nada por el estilo. Porque lo que me toca hoy es cumplir con un deber que es probablemente de los deberes más relevantes que tiene una institución pública de cara a la ciudadanía. Porque de lo que se trata es de una rendición de cuenta. El llamado a rendir cuenta es quien tiene un mandato y que se pone frente a su mandante de tal manera de enunciar, explicar y contar cómo ha ejecutado ese mandato. Y de tal manera que el mandante pueda escrutar, pueda discernir acerca de si eso ha tenido lugar convenientemente o no. Por eso probablemente la rendición de cuenta es uno de los episodios institucionales más importantes que un servicio puede tener. Especialmente este año que celebramos los 120 años del Consejo, desde esa fundación en 1895, cobra un muy especial sentido esta ceremonia para nosotros y por eso estamos muy agradecidos de que nos acompañen hoy. La preocupación por la defensa de los intereses del Estado, por sobre toda otra consideración particular, constituye el principal rasgo de nuestra cultura institucional. Este rasgo se ha forjado como identidad por el trabajo y convicción de todos y cada uno de quienes han pasado por este servicio en más de una centuria. Por ello, el acervo de experiencia y conocimiento son el primer patrimonio del Consejo, construido a partir de esos 243 pleitos iniciales allá por 1896 con una cuantía por 9 millones de pesos. Hoy, coincidentemente, ellos también se han centuplicado. Detrás de la defensa de cada uno de esos pleitos puede encontrarse un gran número de personas abocados a transformar ese conocimiento en resultados y a poner esa experiencia a disposición de los intereses fiscales. A diciembre de 2014, y prometo ser breve con los números porque en gran parte ya los hemos podido revisar,
A diciembre de 2014, el Consejo de Defensa del Estado patrocina más de 26.000 causas en todo el territorio nacional. Lo anterior representa una cuantía de 19.000 millones de dólares, equivalente al 8,2% del Producto Interno Bruto estimado para este año. Durante ese mismo año 2014 ingresaron también 12.650 nuevos asuntos, lo que implica un incremento de un 10,6% en relación al año anterior, dato que en caso alguno puede trivializarse. Durante el año recién pasado, la defensa patrimonial del fisco en el ámbito judicial, podemos decir, mantuvo estándares de excelencia, conservando a su vez un alto grado de eficacia. Respecto de las sumas demandadas en juicios civiles, penales e infraccionales, juicios laborales y expropiaciones, estas alcanzaron aproximadamente los 544.000 millones, fijándose en sentencias condenatorias ejecutoriadas aproximadamente 16.000 millones. Es decir, esto implica una evitación de pago al patrimonio fiscal del orden del 97% del total demandado. De la misma forma, respecto de las demandas sobre indemnizaciones de perjuicio contra el Estado, que alcanzaron en 2014 una cuantía por 240.000 millones, se condenó al pago del fisco de 2.491 millones. Ello permitió evitar al Estado un pago equivalente al 99% del total demandado. Digo 2.491 millones a pesar de la tentación de decir solo 2.491 millones. Y no digo ese solo porque incluso esos 2.491 millones que efectivamente hubo de pagar son una preocupación para el Consejo de Defensa del Estado, que tiene que intentar incluso reducir aquellos números. En los casos de reclamo de montos de indemnización por expropiación en causas terminadas durante el año pasado, el Estado fue demandado por una cuantía total de 69.000 millones. La defensa del Consejo de Defensa del Estado, acogida en sentencias ejecutoriadas, permitió que se fijara, en definitiva, un monto del orden de 6.200 millones, evitándose un pago equivalente al 91% del total demandado. Respecto de nuestra función como fisco demandante, en el año 2014 finalizaron 259 causas, fijándose en sentencias condenatorias ejecutoriadas aproximadamente 1.590 millones, equivalente al 20,4% del monto total demandado por el servicio. Este resultado se vio fuertemente afectado por la cuantía extraordinaria de una sola causa que por sí misma equivalía al 63,7% del total demandado en todo el país. Al excluirse de esta medición dicha causa, que provoca evidentemente una distorsión en el indicador, el monto obtenido por el fisco alcanza un 56,2%, alineado perfectamente con los años anteriores. Más allá del episodio puntual de esta causa, resulta particularmente tener a la vista estos factores para la correcta evaluación, sin perjuicio de que además esto nos exija revisar los indicadores que usamos, que no deben estar sujetos a la contingencia que puede presentar una sola causa en un universo de más de 250. En cuanto a las transacciones, como término de causas judiciales, y aquí también lo veíamos, se efectuaron un total de 30 en el año, obteniéndose un porcentaje de pago evitado del 91,5%. Estas son las transacciones en causas en que se había demandado al Estado. Y se transigió en 1.087 millones también, como ya se ha visto, alcanzando una evitación de pago superior al 90%. En materia penal, el Consejo obtuvo un 82,9% de sentencias favorables y en lo que se refiere a causas contencioso-administrativas, durante el año 2014 se finalizaron 485 con una tasa de resultados positivos del 90,5%. Por último, en la representación en acciones constitucionales y tribunales especiales en defensa de la Administración, el Consejo de Defensa del Estado obtuvo un 93,5% de sentencias a favor del fisco. En lo que se refiere a su gestión interna, el año 2014 dispuso de recursos por 22.012 millones con una ejecución presupuestaria del 98,34%. Me había comprometido a ser breve respecto de los números y por lo tanto los doy por socializados, espero, adecuadamente. Y lo hago así porque la sola mención de montos y metas alcanzadas no hace justicia al trabajo del Consejo. Es necesario detenerse también en los aspectos significativos, así como en los problemas encontrados en nuestro trabajo cotidiano. Con ese objetivo,
Reseñaré algunas causas en que ha participado el Consejo y que a nuestro juicio resultan relevantes para el interés fiscal, sea porque consolidan líneas beneficiosas o porque entrañan riesgos de los que hay que hacerse cargo. En cuanto a la competencia civil, en materia civil, el año 2014, el Consejo de Defensa del Estado ejerció acciones reivindicatorias, posesorias, demarcatorias, declarativas y de inoponibilidad para la protección del uso de bienes nacionales y de uso público, como playas, caminos, espacios públicos, etc. Un ejemplo relevante de estos esfuerzos es la causa conocida como Labrador con Fisco, seguida ante el 22º Juzgado Civil de Santiago. Pues en ella, la Corte Suprema, resolviendo respecto de una acción de reclamo contra la decisión de ordenar la reapertura de un camino público situado en la Cuarta Región, reafirmó, acogiendo la pretensión del Consejo, que la autoridad está facultada para presumir que es público un camino si comprueba que está o ha estado abierto al uso público, pudiendo, en caso de que haya sido cerrado o intervenido, ordenar administrativamente su reapertura o ensanche, sin perjuicio evidentemente de los posteriores derechos del titular. Por otra parte, se ejerció eficazmente la defensa fiscal en juicios sobre contratos de concesión de construcción y explotación de obras públicas ante comisiones arbitrales. En este ámbito, se logró jurisprudencia favorable en lo relativo a la naturaleza del contrato de concesión, reconociéndolo como un instrumento por el cual el fisco puede protegerse de los riesgos para el patrimonio fiscal que se presentan en el desarrollo de dicho contrato, reconociendo esta especial naturaleza y característica que tiene la concesión. Un buen ejemplo de ello es una causa tramitada ante el primer Tribunal Arbitral de Santiago, caratulada Autopista del Maipo con el Ministerio de Obras Públicas. En esta materia, la empresa demandó el pago de aproximadamente 1.600.000 unidades de fomento, por sobre lo pactado en el contrato de concesión. Esa era la contingencia estatal que teníamos enfrente, en atención a las demoras que tuvo la construcción del tramo urbano de la ruta concesionada. La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la contraparte contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando firme su fallo, y se sostuvo que, según lo expuesto en el artículo 22, número 2 de la ley que regula la materia, los retrasos en la construcción de la obra son riesgos que debe asumir la concesionaria, rechazando en consecuencia la demanda en todas sus partes. Tan relevante es la defensa del interés fiscal en esta materia, debido no solo al alto impacto económico que involucra para el erario fiscal, sino también por su directo compromiso con el desarrollo de la infraestructura en nuestro país, es que el Consejo ha desarrollado lineamientos de defensa con el objetivo de obtener la correcta aplicación de ciertos principios, incluso que frecuentemente son argumentados en contra de los intereses fiscales, como el llamado principio del equilibrio económico del contrato. Es probablemente este trabajo acucioso y de defensa eficaz el que motivó un requerimiento del Ministerio de Obras Públicas para que se modificaran los límites de los montos establecidos en el protocolo que el Consejo de Defensa del Estado tiene con dicho ministerio, de tal manera que el Consejo pudiera intervenir en la defensa de las causas, de todas aquellas causas y controversias que se tramitan actualmente y que se tramitaren en el futuro ante las comisiones arbitrales establecidas en la Ley de Concesiones. Esto da cuenta de la confianza que dispensa un cliente estructural para el Consejo, como el Ministerio de Obras Públicas, en el trabajo del Consejo de Defensa del Estado, y que asumimos a la vez que con orgullo, con mucha responsabilidad. Igualmente, se intervino en defensa del interés fiscal ante demandas de constitución de servidumbres para la explotación minera, así como en el análisis de propuestas de transacción sobre dicha materia. Y durante el año ya hemos podido apreciar la consolidación de la tesis fiscal en el sentido de que estos gravámenes requieren ser establecidos por un plazo determinado y que debe justificarse no solo su necesidad, sino además precisamente los terrenos que se verán afectados. En esta misma línea se continuó también con la defensa del interés fiscal en causas en que se pretenden indemnizaciones por responsabilidad civil del Estado, tanto contractual como extracontractual. El Consejo intervino en causas donde se discuten las condiciones de resarcibilidad del daño moral, incluso por actos propios del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Como caso destacable, podemos citar una demanda presentada contra el Estado por 1.777 personas que se identificaron como usuarias del Transantiago y que solicitaban una indemnización cercana a los 17.500 millones de pesos. Tal acción se fundamentó en la falta de servicio contemplada en la Ley 18.575 y en las normas de responsabilidad extracontractual previstas en el Código Civil. La demanda fue rechazada
al acoger la falta de legitimación pasiva del fisco opuesta por el Consejo por no ser el prestador del servicio y, consecuentemente, no haber incurrido en la pretendida falta. En el ámbito de la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Defensa del Estado ha proseguido silenciosamente y sin aspavientos, promoviendo acercamientos y suscribiendo transacciones cuando las pretensiones de los demandantes, que legítimamente aspiran a una reparación por los daños padecidos, se incardinan en las cuantías históricas y dentro de las posibilidades del erario fiscal. Pero sin perjuicio de esto, sin perjuicio de esta experiencia, queda pendiente aún un tema de gran preocupación para el Consejo que se está discutiendo actualmente en tribunales y que se refiere a la reparación de las víctimas de tortura. Es nuestro deber alertar que por el número de las víctimas reconocidas en el informe Walech, el impacto en el erario fiscal de una eventual jurisprudencia adversa a los intereses fiscales recomendaría al Estado de Chile hacerse cargo de un modo estructural y no exclusivamente entregándolo a la vía judicial. En un ámbito distinto, luego de obtener sentencias desfavorables en primera y segunda instancia, la Corte Suprema falló favorablemente al interés fiscal en la causa seguida contra un sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracción a la Ley de Mercado de Valores en el llamado caso Chispas. La sucesión había sido demandada en 2008 por 400.000 unidades de fomento, que era el valor de la multa impuesta en ese momento. El máximo tribunal reconoció la tesis del Consejo, sustentada en que la resolución que impuso la multa es un acto administrativo que causó inmediata ejecutoriedad, de manera que esa obligación se incorporó al patrimonio del infractor desde el momento de su notificación, por lo cual devino intransmisible a sus herederos. Esta sentencia permitió obtener una importante modificación en la jurisprudencia existente hasta la fecha relativa a la transmisibilidad de las multas impuestas por la autoridad administrativa y a la aplicación de los principios garantistas del derecho penal en el derecho administrativo sancionador. Finalmente, durante el año 2014 se celebraron dos transacciones de importancia que dicen relación con un tema de larga data: los juicios que el fisco tiene con empresas de servicio público, en que se discute quién debe soportar los costos de las obras de traslado de esas instalaciones cuando la construcción de obras públicas así lo exige. En estas transacciones, celebradas con distintas empresas de servicios, relativas a un número considerable de juicios, el Estado recibió pagos por un total de 4.790 millones, correspondientes a una parte considerable de las sumas demandadas. Pero no solo eso, sino que, más importante, se estableció un mecanismo para seguir aplicando este mismo principio no solo en las causas actuales, sino en las futuras, de tal manera de que el Estado reciba las correspondientes indemnizaciones que correspondan. El Consejo, por último, continuó avanzando durante el año pasado en la regularización de inscripciones a nombre del fisco. Se trata del orden de 16.700 lotes expropiados en un proyecto que se inició en 2012. A diciembre del año 2014 se habían inscrito poco más del 80% del total propuesto. Se trata de un muy importante grado de avance en este proyecto de inscripción de una serie de lotes que se habían ido acumulando históricamente y que no habían sido inscritos en su oportunidad. En lo que respecta a la competencia contencioso-administrativa del Consejo, en agosto de 2014, la Corte Suprema dictó contundentes fallos favorables al interés fiscal en demandas basadas en los saqueos producidos tras el terremoto de febrero de 2010. En fallos unánimes, la tercera sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados contra sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción, que desestimó las demandas por falta de servicio del Estado interpuestas por 13 comerciantes de Lota y 9 de Talcahuano que sufrieron saqueos y desmanes tras esos lamentables episodios. La Corte recogió los argumentos presentados por el Consejo, que establecen que el Estado no es responsable de los saqueos ocurridos, así como la facultad de decretar el estado de excepción constitucional es privativa y excluyente del presidente de la República, por lo que la oportunidad de decisión no puede ser revisada por el Poder Judicial.
Precisamente, el presidente de la excelentísima Corte Suprema, hace unas semanas atrás, don Sergio Muñoz Gajardo, destacó esta materia en su discurso de inicio del presente año judicial, al indicar en el acápite sobre evolución de sus tendencias jurisprudenciales que esta era una tendencia digna de rescatarse. En el mismo ámbito, el Consejo de Defensa del Estado tiene la certeza, y lo ha sostenido consistentemente en estrados, de que tanto los efectos del terremoto como del tsunami que azotaron a nuestro país en febrero del año 2010 gozan de características que resultan sumamente extraordinarias en la historia de nuestro país y que son, desde la perspectiva jurídica, claros casos de fuerza mayor o de caso fortuito. Es por ello, precisamente, que se fundamenta la afirmación de que el Estado no tiene responsabilidad por las consecuencias que de ahí se derivaron. Ello, especialmente considerando que los sistemas de monitoreo y de comunicaciones que existían colapsaron como consecuencia de estos eventos y que las autoridades que debían tomar decisiones no tenían acceso a la información o la tenían de tal modo parcializada que no son atribuibles las consecuencias a esas decisiones adoptadas. A la fecha, se han presentado 52 demandas contra el Estado relacionadas con víctimas del tsunami en tribunales de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción. Las indemnizaciones demandadas alcanzan los 105.471 millones. 40 causas de ellas se encuentran vigentes y de las 12 finalizadas, 3 han obtenido sentencias de la Corte Suprema favorables al interés fiscal. 2 terminaron por abandonos de procedimiento y otras 6 por incompetencia del tribunal. Solo una de esas causas ha finalizado con sentencia desfavorable al interés fiscal. En lo que respecta a la transparencia, es para nosotros imposible dejar de mencionar en esta cuenta los avances que ha logrado este Consejo en materia de ley de transparencia. Si bien desde el año 2012 la Corte Suprema estableció que existe una relación cliente-abogado entre el Estado de Chile y este Consejo, y por ende sus abogados están amparados y obligados por el secreto profesional de la Orden, este criterio fue ratificado durante el año 2014 tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la propia Corte Suprema. En los últimos años, el Consejo para la Transparencia había acogido los reclamos de particulares contra el Consejo de Defensa del Estado en aquellos casos en que se negaba la información solicitada en virtud del secreto profesional de los abogados. Sin embargo, durante el año 2014, el Consejo para la Transparencia dio un vuelco en cuanto a las solicitudes de información relativas a las actas de nuestro Consejo. Así, en septiembre del año pasado, habiéndose solicitado a este servicio las actas de una causa penal tramitada según el antiguo proceso penal, la que se encontraba en apelación, el Consejo para la Transparencia resolvió rechazar un amparo al derecho de acceso a información por estimar que divulgar los antecedentes consultados obliga al Consejo de Defensa del Estado a comunicar información que se encuentra amparada por el secreto profesional que invoca. Este quiebre en la línea que había seguido el Consejo para la Transparencia resulta de especial interés. Y en dicho fallo señala textualmente: al ser las actas solicitadas el medio por el cual la reclamada plasma sus acuerdos, su contenido debe detallar el debate de los consejeros respecto de los procesos que conoce el Consejo de Defensa del Estado, como también la posición y estrategia jurídica que empleará en un proceso determinado. Por tal razón, divulgarlas afecta la esencia del secreto profesional. Proteger la relación cliente-abogado que la reclamada tiene con el Estado de Chile y con ello afectar el debido cumplimiento del órgano. También en septiembre del año 2014, el Consejo para la Transparencia resolvió en el mismo sentido un reclamo por denegación de acceso a actas relativas ahora a una causa terminada. Esto también es de especial interés como una línea de jurisprudencia administrativa, en el sentido de que se asume la persistencia del secreto profesional más allá de la causa en que directamente incide y mientras ésta esté vigente. De esta manera, el Consejo de Defensa del Estado ha sentado un importante precedente en materia de secreto profesional y su reconocimiento como causal de reserva de la información pública. Por otra parte, no son menos importantes los fallos obtenidos por el Consejo en materia de transparencia en representación de otros órganos del Estado. Un primer fallo, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por este Consejo y declaró que se rechazaba entregar información relativa a los costos y montos cancelados
al abogado que tuvo a su cargo la elaboración de un informe en derecho relativo al cobro de bonos soberanos emitidos por la República del Perú por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo fallo, que sigue la misma línea, fue dictado por la Corte Suprema, acogió un recurso de queja interpuesto por este servicio en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que habían accedido a la entrega de la información solicitada por una estudiante argentina relativa a los nombres y honorarios de los abogados representantes del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este fallo reitera el carácter secreto de la relación entre el Estado de Chile y los abogados que lo representan, ratificando la primacía del secreto profesional también contenido en tratados internacionales. En lo que respecta a nuestra competencia laboral, durante el año 2014, la jurisprudencia en materia laboral experimentó un importante cambio debido a la modificación de ciertos criterios por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, y que rápidamente ha sido adoptada por el resto de los tribunales del país. Así, comenzaron a ser desestimadas argumentaciones jurídicas que este Consejo había planteado exitosamente en los últimos años, como la relativa a la incompetencia de los tribunales laborales para conocer demandas interpuestas por funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo, o la referida a la inaplicabilidad de las normas sobre subcontratación laboral a los servicios públicos. Lo anterior produjo un aumento de demandas laborales que ha incrementado, por ende, la intervención de este servicio en juicios de este tipo, llegando incluso a cuadruplicarse las causas de atención selectiva en materia laboral en comparación con el año 2013. Esto ha impactado significativamente la carga de trabajo de quienes asumen causas laborales, tanto por el número de asuntos de los que han tenido que hacerse cargo, como por la necesidad de rediseñar las estrategias jurídicas y reevaluar los contenidos de nuestra argumentación. Hoy podemos decir que hemos logrado gestionar efectivamente estas nuevas circunstancias gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios, asumiendo este incremento como una recarga en su trabajo, aunque esto probablemente requiera de una revisión seria a partir del sostenimiento de estos números hacia el futuro. Y si bien esperamos revertir aquellos resultados judiciales que nos han resultado adversos, es justo hacer presente que en la mayoría de los casos hemos obtenido sentencias favorables. Sin embargo, esto de un modo relativamente natural releva una preocupación antes inexistente, pues por vía jurisprudencial comienza a robustecerse una interpretación que probablemente deba llamar a los colegisladores a hacerse cargo. Un proyecto de ley sería el curso natural para satisfacer las necesidades de tutela del sector público, en lugar de hacerle aplicable un estatuto que en principio le es ajeno, produciendo una serie de consecuencias asistemáticas a lo largo del país, además de una marcada incerteza jurídica para todas aquellas autoridades que bajo el amparo del Estatuto Administrativo toman sus decisiones de contratación. Competencia penal. Las causas penales, si bien comparativamente son un segmento menor en el trabajo del Consejo, pues las limitaciones legales de nuestra legitimación activa nos sustrae de intervención en algunos asuntos de alta connotación, resultan, sin embargo, un ámbito de especial relevancia para nuestro trabajo. Nuestro deber de intervención y al mismo tiempo nuestra rigurosa circunscripción a ello, en aquellos delitos que puedan acarrear perjuicio fiscal o a la administración, y aquellos cometidos en el desempeño de su función por empleados públicos, nos da un marco acotado pero intenso de intervención. En el año 2014, el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, asumió la defensa de los intereses fiscales en diversos juicios penales relacionados con el gobierno regional. En un juicio oral que se extendió por casi 2 meses, se lograron sentencias condenatorias apenas efectivas que acogieron la tesis fiscal sobre la comunicabilidad en la calidad de administrador de fondos públicos, rechazándose la tesis de la defensa, que sostenía no solo la incomunicabilidad, sino que además el carácter continuado de estos delitos. La coordinación, tanto en esta como en otras causas, con la Fiscalía Regional de la Quinta Región y con el Ministerio Público en general, ha sido un factor muy relevante en estos resultados que sin duda cabe agradecer. Por otra parte, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago, acogiendo los planteamientos de la Procuraduría Fiscal de Santiago incorporados en su acusación particular, condenó a 9 de 10 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile a penas que fluctúan entre 3 y 7 años y estableció el cumplimiento efectivo de las mismas. Dichos condenados, funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, cometieron en el ejercicio de sus funciones policiales apremios ilegítimos, allanamientos y detenciones ilegales, así como infracciones a la ley orgánica que regula la propia institución.
Para esto, el Consejo conformó un importante equipo de profesionales y técnicos quienes durante los 5 meses que duró el juicio se dedicaron por completo a esta audiencia, a organizar, revisar y efectuar un levantamiento de aquellas pruebas existentes en la carpeta investigativa de acuerdo con un modelo de trabajo implementado por la Procuraduría Fiscal de Santiago, que permitió una vez más, a partir de un trabajo coordinado con el Ministerio Público, obtener un resultado exitoso. También en el año 2014, Codelco se vio gravemente afectado por un millonario robo de concentrado de cobre destinado a su división El Salvador y proveniente de Minera La Escondida. A través de su Procuraduría Fiscal en Copiapó, el Consejo de Defensa del Estado dedujo querella por los delitos de robo en bienes nacionales de uso público reiterado, asociación ilícita y malversación de caudales públicos. Si bien esta es una causa que todavía se encuentra abierta, es importante destacar las numerosas formalizaciones que han tenido lugar, así como las medidas cautelares de alta intensidad que se han decretado en ella. Por otra parte, la firme convicción del Consejo de Defensa del Estado respecto de la existencia de delitos y no solo desórdenes administrativos en el uso de recursos otorgados por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, se ha materializado en la presentación de 34 querellas por parte de este organismo entre 2009 y 2014. Ellas por los delitos de malversación de caudales públicos, aplicación pública diferente, apropiación indebida y falsificación de instrumento público. A pesar de los problemas que estas investigaciones presentan y de una probable necesidad de depuración de aquellas causas en que debe perseverarse, allí donde haya más que desorden administrativo, el Consejo de Defensa del Estado no cesará en su deber de persecución de delitos. Sin embargo, deben hacerse presentes las dificultades observadas en este trabajo y que fueran anunciadas a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados cuando recibimos una invitación a hablar sobre este asunto. Porque estas son investigaciones que han exigido el estudio riguroso de los informes que les dieron inicio, informes proporcionados por la Contraloría General de la República, de modo de distinguir cada caso aquellos en que existen infracciones de carácter administrativo, de aquellos en que efectivamente hay delitos involucrados, de aquellos que por nuestra legitimación activa nos permiten intervenir. Del mismo modo, la dictación de la Ley 20.550, que cambiara los requisitos para la renovación de la subvención, bajara los montos que se exigían estar ejecutadas del 70 al 50% de los recursos y permitió adicionalmente que un 15% de los recursos pudieran haberse dedicado a otros fines, ha dificultado tremendamente esta persecución. Si a eso sumamos además la renovación de las subvenciones, que no son sino la aceptación de la cuenta por parte de aquel que entrega las subvenciones, es evidente que la Ley 20.550 se ha transformado en un tremendo escollo de persecución para estos delitos. Es por esta razón que si bien el Consejo de Defensa del Estado mantiene algunas discrepancias con el Ministerio Público en algunas de estas causas respecto de las que cree que existen antecedentes suficientes para alcanzar estadios más avanzados de persecución, no puede sino reconocer que en su generalidad las dificultades en la investigación no han sido en caso alguno triviales. Como corolario, sin embargo, de la dimensión de persecución penal del Consejo, resulta destacable el avance sostenido y la mejora en la coordinación tanto con el Ministerio Público como la Contraloría General de la República. Respecto del primero, insisto, las naturales y a veces enérgicas discrepancias que pueden presentarse en causas puntuales, en que ambos órganos cumplimos funciones diferentes, no han sido obstáculo para este trabajo. Respecto de la Contraloría, el avance en un proceso de cohesión histórica de la persecución del Consejo de Defensa del Estado a partir de los hallazgos de la Contraloría, siguen simplemente una línea que lleva bastantes años y que sin duda queremos seguir manteniendo. Respecto de otras causas de alta complejidad respecto del trabajo del Consejo, así como la persecución de los delitos involucrados en el uso irregular de fondos de la subvención escolar preferencial, desafió al Consejo a desarrollar nuevos métodos de trabajo para hacer frente a las dificultades descritas. En 2014, otras 2 causas demandaron al organismo definir equipos capaces de diseñar y elaborar estrategias competentes y efectivas para abordar materias financieras de altísima complejidad. Por una parte, la causa conocida como La Polar y por la otra, la causa conocida como Cascadas. Esta última,
puesto que la Polar es una causa que se inicia el año 2012. Durante el año pasado exigió al Consejo una ardua tarea que permitió finalmente asegurar la representación exitosa de la Superintendencia de Valores y Seguros. En ella debió enfrentarse una batería de reclamos de ilegalidad que obstaculizaron la tramitación administrativa previa a la imposición de las multas, incluso entrañando riesgo de caducidad. Estas se desplegaron a través del cuestionamiento de la competencia de la superintendencia y además de supuestas infracciones al debido proceso en sede administrativa. El Consejo enfrentó simultáneamente los reclamos de 6 sancionados, logrando que se acogiera ampliamente su tesis en cuanto a la extemporaneidad de los reclamos, así como que las circunstancias alegadas no guardaban relación con alguna obligación que se imponga o una prohibición determinada que limite la actividad fiscalizadora y las atribuciones o funciones propias de la superintendencia. Como resultado de las acciones judiciales llevadas adelante por el Consejo, la Superintendencia de Valores y Seguros pudo concluir el respectivo proceso sancionatorio e impuso multas por un total de 100.680 millones. Desde este punto de vista, el Consejo cumplió a cabalidad la misión encomendada en orden a asegurar el correcto funcionamiento de los organismos de la Administración del Estado. Actualmente se discuten en tribunales otros 11 reclamos de los 14 sancionados, a través de los cuales se pretende, sin dejar efecto, las multas aplicadas. Desde la perspectiva del trabajo interno, los resultados obtenidos responden también al diseño de un equipo de trabajo compuesto tanto por abogados especializados del Consejo como por consejeros y por la propia Procuraduría Fiscal de Santiago. Mediante este sistema de trabajo, el Consejo de Defensa del Estado logró hacer frente a 9 solicitudes de órdenes de no innovar presentadas en más de una decena de reclamos de ilegalidad, contestar sendas demandas de reclamo de multas en 11 procesos con plazos menores a 15 días, todo esto se hacía simultáneamente, y hacerse cargo, como ya se ha dicho, de simultáneos frentes abiertos por las defensas, que iban desde el Tribunal Constitucional al Consejo para la Transparencia e incluso pasando por el Colegio de Abogados en su dimensión de tutela ética. En cuanto al ejercicio de nuestras acciones de reparación ambiental e indemnización de perjuicio, la Ley 19.300 otorgó al Consejo de Defensa del Estado el ejercicio de la acción de reparación ambiental y la indemnización de perjuicios derivada de dicho daño. Desde entonces, a través de su unidad de medio ambiente, el organismo ha presentado más de 80 demandas de reparación ambiental, obteniendo sentencias favorables en casi la totalidad de las causas y terminando otras tantas mediante transacciones judiciales. La entrada en vigencia de la Ley 20.417, que crea la nueva institucionalidad ambiental, y en particular de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, han abierto un nuevo desafío para el Consejo. Asimismo, la creación del Ministerio de Medio Ambiente y sus respectivas secretarías regionales ministeriales suman un nuevo cliente en la defensa judicial que realiza el servicio. En este contexto, el Consejo ha desplegado sus mayores esfuerzos para avanzar en la consolidación de sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando coordinadamente con cada uno de los organismos que la conforman, logrando ya importantes avances. Por una parte, ha mantenido su forma de trabajo ante tribunales ordinarios de justicia y paralelamente ha insertado sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando particularmente coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente y con la Superintendencia. De esta forma, el Consejo presentó la primera demanda por daño ambiental ante los nuevos tribunales ambientales, causa conocida como Estado de Chile con Centro de Residuos Orgánicos Colhué, juicio que terminó con la primera transacción judicial ante este nuevo órgano, en virtud de la cual la demandada se obligó a reparar materialmente el daño ambiental bajo el control y supervigilancia directa del Tribunal Ambiental de Santiago. Fue también una demanda del Consejo de Defensa del Estado, Estado de Chile con Servicios Generales La Arenas, la que dio lugar a la primera sentencia por daño ambiental dictada en el tribunal. La sentencia, de relevancia doctrinaria, acogió la tesis sustentada por el Consejo en sus demandas, en particular sobre el alcance de la presunción legal contemplada en el artículo 52 de la Ley 19.300, que no solo se transforma en una presunción de culpabilidad, sino adicionalmente una presunción también del nexo causal. También el año 2014, algunos lamentables episodios de daño ambiental ocurridos años atrás se resolvieron judicialmente. Este es el caso, por ejemplo, del daño por contaminación de suelos por residuos industriales en la comuna de San Bernardo. En fallo unánime, la Corte Suprema estableció la responsabilidad ambiental de la empresa Molimet.
sociedad anónima, como autora material de dicha acumulación y a la empresa de ferrocarriles del Estado en su calidad de propietaria de los predios. Esta sentencia destacó por establecer la responsabilidad solidaria de los propietarios que incurren en omisión culposa al no adoptar las medidas de vigilancia y cuidado necesarias para evitar el daño. También es importante subrayar el caso de contaminación de la bahía de Mejillones del año 2009 tras el derrame de 2.500 litros de hidrocarburo, causa que destacó por ser la primera sentencia favorable dictada por la Corte Suprema en el marco de una demanda tramitada bajo las normas de la Ley de Navegación. En fallo unánime, el máximo tribunal estableció la responsabilidad civil por el derrame de sustancias contaminantes en el medio marino, así como la procedencia de la reserva para discutir la especie y monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo en materia de responsabilidad extracontractual. Ello confirmó lo sostenido por el Consejo en orden a que los propietarios y armadores de las naves causantes de derrames deben responder por el daño ecológico causado. Por último, en materia medioambiental, tras 8 años de litigación por la destrucción del ecosistema del humedal Río Cruces y Santuario de la Naturaleza Carlos Sandbanter en Valdivia, se acogió la demanda de reparación ambiental presentada por este Consejo en contra de Celco S.A., actualmente Arauco, a quien se condenó a la reparación del ecosistema afectado y al pago de una indemnización de perjuicios. En 2014, el Consejo recaudó efectivamente para el Estado de Chile, mediante su ingreso a la Tesorería Provincial, los 2.600 millones de pesos obtenidos mediante transacción suscrita entre las partes en relación al monto de la indemnización, considerando que el Consejo se reservó la discusión sobre el monto para la etapa de cumplimiento del fallo. Pero, en el marco del cumplimiento de la sentencia reparatoria, el Consejo desarrolló en conjunto con Arauco un inédito plan participativo, académico, técnico y social que a través de una alta participación ciudadana ha logrado el diseño final de 4 medidas de reparación. Se consensuó además el destino de otros 2.600 millones de pesos para proyectos comunitarios en Valdivia. Esto efectivamente abre un camino inusitado a los sistemas de reparación. En este sentido, la Procuraduría Fiscal de esa ciudad desempeñó un muy importante papel en la concreción de los acuerdos alcanzados. No existen experiencias mundiales de esta índole en que el principio de soberanía directa se manifiesta de forma tan certera en un asunto de alta complejidad jurídica y científica. Esta ha resultado ser una experiencia fundamental de aprendizaje para el Consejo debido a la trascendencia que involucra lograr medidas de reparación afianzadas en la participación ciudadana. Respecto de nuestro servicio de mediación en salud. En términos generales, y como aquí ya se ha anunciado, es el litigio la herramienta que el Consejo de Defensa del Estado utiliza en general para enfrentar los conflictos jurídicos que se ponen bajo su conocimiento. Sin embargo, este organismo tiene un mecanismo distinto que se desarrolla en torno a la colaboración. Y me refiero, como ya he enunciado, a la mediación por daños en salud, que el 4 de marzo recién pasado cumplió 10 años desde su instalación en el Consejo. Y que evidentemente, por su naturaleza, incorpora métodos de resolución participativa para las divergencias que se susciten entre los ciudadanos y los servicios públicos ante posibles faltas de servicio. La mediación ha permitido quebrar la curva ascendente de judicialización del área sanitaria, y a su vez ha permitido que las personas puedan acceder de manera efectiva a un procedimiento prejudicial, gratuito, rápido y con un menor costo para ambas partes, los usuarios de la red asistencial y los servicios públicos de salud reclamados. Es muy importante el espíritu que hay detrás, que es postergar como última ratio a la solución litigiosa y aspirar a la solución previa que permita a ambas partes, con una cierta flexibilidad que muchas veces no tienen los procesos judiciales, alcanzar soluciones que les sean satisfactorias. En 2014 se realizaron 1.082 procedimientos de mediación, con un 20.4% de acuerdos, que incorporan soluciones que consideran los intereses de ambas partes y que no siempre son pecuniarios. Recoger la necesidad de reparación de los ciudadanos es un aporte concreto de nuestro servicio de mediación. En efecto, más del 50% de dichos acuerdos consistió en el otorgamiento de prestaciones médicas, tanto en el sector público como privado, explicaciones, disculpas de los funcionarios involucrados, otorgadas en audiencias o privadamente, o luego ratificadas por escrito, compromisos de capacitación de los funcionarios de determinadas áreas,
cambios en los protocolos de atención de los establecimientos de salud, entre otras. Es decir, una serie de medidas reparatorias habitualmente ajenas a lo que puede discutirse en un proceso judicial. La información sobre incidentes de salud por los que se reclama en contra de un establecimiento público, errores de diagnóstico o de procedimiento en atenciones de urgencia, por ejemplo, y las especialidades médicas involucradas en ellas han sido sistematizadas a partir de la experiencia que ha ido acumulando nuestra unidad de mediación. Y ha sido además compartida con esos establecimientos, que solo pueden mejorar su gestión en la medida que tienen información correcta respecto de aquellos lugares donde están cometiendo las faltas de servicio que pueden trasuntar en indemnizaciones. En la misma línea, dicha unidad realizó durante el año 2014 una serie de reuniones de trabajo con directivos sanitarios, en las cuales se concordó que un aspecto fundamental de la labor realizada es el impacto que éste tiene en el mejoramiento de la atención de salud, a través de la detección de malas prácticas que finalmente redundan en faltas de servicio. Hemos participado eficazmente, creemos, en un germen de cambio cultural, pues a 10 años del establecimiento de la mediación es posible apreciar cómo los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez más en los procesos, no obstante tener una participación voluntaria, entregando la información sobre las atenciones brindadas y las explicaciones para el reclamante, independiente de si se alcanza o no un acuerdo definitivo. Coherentemente, la implementación de un modelo de excelencia de atención de público ha logrado un alto nivel de satisfacción usuaria, pues más del 80% de reclamantes y de reclamados se declaran muy satisfechos o satisfechos con el servicio otorgado. Esto para nosotros es muy importante porque en general los ciudadanos no son usuarios del Consejo. Por el contrario, en general los usuarios suelen ser ustedes que hoy nos acompañan. Sin embargo, en este episodio donde damos cara al ciudadano y tratamos de solucionar sus problemas, a pesar de tener todavía un camino largo para recorrer, para hacer crecer estos números, los grados de satisfacción nos dejan altamente satisfechos. Mire qué redundante. Por lo mismo, por el compromiso y profesionalismo de la labor realizada, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para transmitir mi aprecio y respeto profesional a todos quienes conforman a lo largo del país el equipo de mediación del Consejo de Defensa del Estado al cumplir estos 10 años de valiosa trayectoria. En cuanto a nuestra gestión interna, la modernización institucional es probablemente el mayor desafío que el Consejo se ha propuesto para orientar su rol institucional y cumplir con mayor eficacia las exigencias que le impone la dinámica de una sociedad cada vez más compleja y de un Estado que se desarrolla. Por ello, en este primer año de gestión, se ha procurado apoyar decididamente e impulsar el proceso de modernización y de mejoramiento de gestión que venía ya desarrollándose en las presidencias anteriores. Para ello fue necesario conocer de primera fuente y sin intermediarios la realidad en que se desempeñan los equipos de las 17 Procuradurías Fiscales. Y esa fue una de las metas propuestas en corto plazo. ¿Cómo se cumple la función del Consejo? Esto es, cómo se hace Consejo en cada una de las Procuradurías es diferente. Y difiere en el norte, en el centro, en el sur. Y por lo tanto, solo un conocimiento adecuado permite tomar aquellas decisiones de gestión que sean adecuadas para las procuradurías que las requieren. Por cierto, a partir de eso podemos obtener una meridiana claridad respecto de cuáles son aquellas que se requieren reforzar, cuáles son las características de cada plaza. Rescatar la enorme experiencia acumulada de abogados procuradores fiscales, abogados y administrativas en nuestras procuradurías fiscales de regiones. Las lecciones aprendidas, el ingenio que se exige en las zonas extremas muchas veces para cumplir nuestro cometido, las necesidades más urgentes, el admirable trabajo en equipo y fundamentalmente los puntos de vista respecto del Consejo a nivel central. El esfuerzo modernizador que se encuentra desarrollando el servicio debe asegurar fielmente que en cada propuesta de mejoramiento y cambio sea considerada la perspectiva regional. Con ese objetivo, se instruyó al equipo del programa de modernización institucional visitar en un plazo acotado la totalidad de las procuradurías fiscales, con independencia de las visitas que hiciera la presidencia o la División de Defensa Estatal. Darles a conocer directamente los rediseños de procesos, resolver las inquietudes y, sobre todo, recoger las particularidades de cada una como insumo irrenunciable para el éxito del proceso. Proteger el patrimonio que pertenece a todos permite asegurar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos.
La fuga de recursos fiscales significa, en concreto, menos recursos para la implementación de programas, subsidios, becas, infraestructura, etc. Esa es la magnitud que el cumplimiento exitoso de la misión del Consejo alcanza, y así lo entienden todos sus comprometidos funcionarios. De esta forma, el programa de modernización institucional, iniciado en 2012 y financiado mediante un crédito entre la República de Chile y el Banco Interamericano del Desarrollo, persigue mantener y acrecentar precisamente estos elevados estándares jurídicos y la eficacia en sus resultados. A diciembre del año 2014, este esfuerzo modernizador ya puede exhibir parte importante del camino recorrido. A esa fecha, ha sido utilizado alrededor del 40% del presupuesto total a través de la implementación del plan estratégico. Este instrumento se ha convertido en un importante mapa de ruta para nuestra institución. Y el desarrollo de consultorías especializadas llevadas a cabo en cada uno de sus 3 componentes de trabajos forman un círculo completo. Las iniciativas propuestas han sido socializadas transversalmente y adaptadas a las realidades y características de las unidades, comités y procuradurías en regiones. Precisamente en este ámbito de modernización, al levantamiento completo de todos nuestros procesos de negocio, tanto en la Procuraduría Fiscal de Santiago como a nivel central, se ha sumado el mismo proceso en el resto de nuestras Procuradurías Fiscales. Adicionalmente, se han incorporado otras 3 relevantes consultorías que entregaron sus informes el año 2014. Rediseño de procesos vinculados a las personas en el ámbito de recursos humanos, rediseño de sistemas de información gerencial y el modelo de costeo de productos estratégicos y servicios. Esta última, que es una tremenda innovación en la forma de entender el trabajo del Consejo, va a apoyar la toma de decisiones directivas para la racionalización del trabajo de la institución, de modo de conocer el costo real de cada uno de los servicios que presta el Consejo e identificar aquellos en que el resultado de su acción, en términos de recursos recuperados para el fisco, es menor a los recursos invertidos para ese fin. Nuestro deber de protección del patrimonio fiscal debe hacerse también hacia adentro, intentando que los recursos invertidos no sean mayores que los retornos obtenidos, salvo en aquellos casos en que son otros bienes relevantes los que inspiran nuestra persecución. De manera paralela, durante el año 2014, el Subdepartamento de Recursos Humanos trabajó en la elaboración y validación por parte de las asociaciones de funcionarios y de abogados del Consejo de una política de gestión de personas, de modo de contar con directrices y lineamientos que orienten la labor en este ámbito y que considere las instrucciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil. En un servicio de servicios, es decir, en un servicio que provee servicios, son sus recursos humanos sin duda, pero sin duda, el activo más valioso. Ello no puede jamás perderse de vista y por eso fortalecer la gestión de nuestros recursos humanos es un objetivo prioritario para el servicio. Es prioritario contar con funcionarios con las aptitudes, habilidades y competencias necesarias para enfrentar causas cada vez más complejas, que requieren mayores grados de especialización o volúmenes progresivamente altos de asuntos que deben ser atendidos eficientemente. Eso genera un espíritu. Y genera un espíritu que no solo se refleja a partir de aquellos funcionarios que hoy están con nosotros, sino que se genera muy especialmente a partir de todos esos funcionarios, ex consejeros, ex presidentes que hoy día nos acompañan. Detrás de su presencia, lo que está aquí es un reconocimiento a esta priorización, a la priorización de las personas en este servicio y que hace que quieran mantenerse siempre vinculados a él. Esto no es una hipérbole. Debemos ser el servicio con menos rotación que existe en la administración pública. Nadie se quiere ir de aquí. Reforma procesal civil como objetivo estratégico. Una de las preocupaciones reiteradas por los directivos de nuestra institución y del Consejo durante nuestro encuentro nacional realizado en noviembre en la ciudad de Puerto Vara fue la perentoria necesidad de prepararse para enfrentar la puesta en marcha de la reforma procesal civil, de modo de evitar un impacto negativo en el resultado del Consejo. Aquí no se trata única y exclusivamente de modificaciones de carácter procedimental que puedan afectar accidentalmente el trabajo del Consejo, sino que se trata de necesidades de carácter estructural. El Consejo debe reestructurarse de tal manera de responder a las exigencias que un proceso cuyos ejes formativos son radicalmente distintos a los actuales
va a ser la herramienta que le permita cumplir con su función. Con ello en mente, el Consejo ha organizado en este martes recién pasado un seminario sobre el nuevo código dirigido a sus abogados, procuradores fiscales y abogados de Santiago, que contó con las ponencias de los profesores José Pedro Silva, Raúl Tabolari y Cristán Matorana. Se trata de un desafío para este año para el área de defensa estatal, que debe propender a un acercamiento del servicio a la reforma, que posibilite una participación activa de este durante la discusión legislativa. Como ustedes saben, se encuentra en segundo trámite legislativo, si bien suspendido en este momento, mientras no hay unas ciertas definiciones orgánicas que permitan sustentar los cambios procedimentales, y por lo tanto queremos participar activamente en esa discusión legislativa. Relación con nuestros clientes como principal preocupación. En torno a aquello que vamos a hacer, pretendemos implementar una política de fortalecimiento de las relaciones con nuestros clientes, coordinación que se estima imperiosa para lograr una gestión eficiente, pero especialmente para prepararnos para cambios tan sustantivos como una reforma procesal civil. Con aquellos que tenemos una relación formal, se establecerán mecanismos de seguimiento, evaluando su efectividad y eventuales necesidades de actualización o modificación en su contenido. Vamos a impulsar medidas de acercamiento que nos permitan concluir en el establecimiento de vínculos formales con nuestros clientes, esperando aumentar significativamente el número de convenios o protocolos referidos a defensa y representación en juicios. Entre los objetivos fundamentales está enriquecer nuestra comunicación mediante designación de interlocutores perfectamente identificados, tanto dentro de nuestra institución como en la orgánica del cliente, e incrementar el acceso a la versión del software mejorado el año pasado, que permite a los clientes consultar casi la totalidad de la información registrada en el sistema de gestión de causas, visualizando permanentemente los juicios de su interés. Este flujo de comunicación es esencial porque es la contrapartida a la exigencia que nosotros tenemos que hacer de premura en la entrega de los antecedentes necesarios para la adecuada defensa fiscal. Como contrapartida, hemos abierto absolutamente nuestro sistema, de modo que cada uno de ellos, a pesar de que ha sido difícil hablar de clientes aquí, nos traiciona un poco el corazón cuando usamos la palabra cliente, pero se entiende. De modo que cada uno de ellos pueda entrar directamente a través del sistema a conocer el preciso estado de sus causas. Y yo quiero preguntar, ¿qué estudio en el sector privado estaría dispuesto a abrir su gestión de causas de modo que los clientes pudieran saber exactamente qué es lo que están haciendo? Nosotros esa es la relación que queremos establecer con nuestros clientes, de tal manera que puedan tener acceso a toda la información que les sea relevante, de modo que puedan escrutar nuestro trabajo. La relación entre un abogado y su cliente es una relación fideicomisaria, es una relación de fe, es una relación de confianza. Y todos los esfuerzos que nosotros hagamos por incrementar la confianza de nuestros clientes en nuestro trabajo es energía bien invertida. Finalmente, se pondrá especial atención a las necesidades que puedan existir a nivel local. Los convenios centralizados no siempre responden a las necesidades regionales. No hay peor provincianismo que el provincianismo santiaguino. Resulta especialmente relevante en este sentido relevar nuevamente que estamos a disposición de ellos no solo ante la judicialización de conflictos, sino también con carácter preventivo. En el marco del trabajo cotidiano, sea en la contratación pública o en cualquier otro ámbito que entrañe contingencias judiciales, una participación oportuna del Consejo de Defensa del Estado puede impedir una posterior judicialización o fortalecer la posición del Estado si ello se torna inevitable. En el año 2014 tuvimos en el marco de la licitación de los brazaletes electrónicos relativos a la ley 20.603, con carácter preventivo. En razón de lo anterior, y me extenderé solo aquí brevemente, la consultoría para diseñar un modelo de relacionamiento con los clientes del Consejo reviste para nosotros una importancia estratégica. Es en ellos donde hemos puesto el foco de nuestro proceso modernizador. Cada una de las iniciativas en desarrollo por el programa, así como otras llevadas adelante paralelamente por unidades y procuradurías, busca justamente fortalecer la relación con ellos, de modo de ejercer de la mejor manera posible su representación ante los tribunales. Un ejemplo de buena coordinación
durante el año 2014 es precisamente aquella conseguida con la Superintendencia de Valores y Seguros en el marco del caso Cascada, que permitió que cada uno pusiera su expertise a disposición del otro servicio, de tal manera que cada uno pudiera abocarse también a aquello para lo que es competente. Otro tanto ha tenido lugar, también lo ya anunciado, en el área de mediación, con las reuniones llevadas a cabo por los establecimientos públicos de salud que concentran los reclamos y cuyo porcentaje de acuerdos de mediación ha disminuido. Tenemos la posibilidad de decirles dónde están los problemas y a partir de esa comunicación ellos tienen la posibilidad de mejorar. Particularmente durante el año pasado, y si bien esto ya lo he anunciado, la División de Defensa Estatal, con la asesoría técnica del Subdepartamento de Informática, desarrolló una nueva versión de la aplicación disponible para los clientes con convenio, que tienen convenio con el Consejo. De verdad, los invitamos a usar a esta herramienta, a tener acceso a toda la información que les preocupa. Sin embargo, no solo en estas mejoras están involucrados nuestros clientes, sino también nuestros principales, y aquí me molesta un poco usar la palabra, nuestros principales stakeholders. Es una palabra anglosajona que tiene muy difícil traducción, pero que a esta altura relativamente se entiende. Es una fea palabra inglesa, pero que se refiere al grupo de aquellos interactuantes que bien impactan nuestro trabajo o bien se ven impactados por nuestro trabajo. Ellos también son nuestra preocupación. Y por lo tanto, y hace tan solo una semana, el Consejo firmó un importante convenio de cooperación interinstitucional con la Corporación Administrativa del Poder Judicial que posibilitará el intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías entre ambos organismos. La iniciativa, impulsada por el Programa de Modernización Institucional, con la asesoría técnica del Departamento de Informática, permitirá al Consejo acceder a la información relevante de las causas que tramita en los diferentes juzgados del país, disponer de los audios de las audiencias en materia laboral y penal y facilitar el acceso de los receptores del servicio para la tramitación de forma remota de las causas en que participan, con un bloqueo automático de modo que no sea necesario el retiro material de los expedientes. Una segunda fase concretará la interoperabilidad de ambos organismos mediante el acceso íntegro y directo desde las plataformas del Consejo a los expedientes de sus causas en tribunales, además de la habilitación de un mecanismo de entrega digital de escritos que hasta esta fecha no tenemos. Ambos elementos significan para el Consejo un importante apoyo logístico en su labor litigiosa. Esperamos seguir avanzando en estos convenios, no solo con el Poder Judicial, no solo con el Diario Oficial, sino también con nuestros principales interactuantes como la Contraloría o el Ministerio Público. Para terminar, respecto de nuestra visión para el año 2015, nuestro año de aniversario. La certeza que otorga el trabajo realizado con compromiso y rigurosidad permite al Consejo de Defensa del Estado ratificar los resultados obtenidos el año 2014 en la defensa de los intereses del Estado, el cumplimiento de las metas de gestión comprometidas y el avance en el fortalecimiento de sus procesos internos y de recursos humanos. La completa revisión y modernización de sus procesos de negocio es resultado de su propia búsqueda de eficiencia y calidad de servicio, que lo ha forzado a escudriñar en sus más pequeños y ocultos rincones de operación. Estamos comprometidos en un proceso permanente de desarrollo institucional, marcado por el espíritu de superación profesional que guía las acciones de nuestros funcionarios y que converge en el plan global de modernización en que estamos empeñados. Por esto, no resulta inadecuado pensar también en interesantes y naturales pasos en el fortalecimiento del Consejo y, es más, en la ampliación de su órbita de atribuciones hacia el futuro. Ellas van desde una ya discutida litigación ante el CIADI, como en otras instancias internacionales relevantes. En este momento, el conocimiento alojado en la tramitación de causas por discrepancias relativas a inversiones no está quedando en el Estado chileno. El Estado está delegando esa defensa en estudios particulares, tanto en Chile, en particulares en Chile, como en estudios en el extranjero. Y probablemente respecto de este segundo punto no haya mucho que innovar. Sin embargo, el conocimiento que ahí se adquiera no puede perderse. Tiene que estar alojado en este estado que es el principal llamado a autocustodiarse. Y si hay un lugar natural donde ese conocimiento debe quedar,
es la institución que defiende patrimonial y extrapatrimonialmente los intereses del fisco, es decir, aquí. Actualmente, en otros ámbitos, hemos establecido mecanismos de cooperación relevante con la Cancillería, como por ejemplo la participación de 3 de nuestros consejeros en el Consejo Consultivo para la Defensa de los Intereses de Chile ante la Haya, y también en la causa Maldonado y otros contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que uno de nuestros consejeros ha sido, además de ser nombrado agente, un partícipe directo en todo el diseño de la estrategia de defensa del Estado de Chile. Por ello, con la visión que nos hemos tratado como meta cumplir estos 120 años, y me detengo un minuto para compartirla con ustedes, nos hemos propuesto ser una institución de excelencia, reconocida por su prestigio profesional, que actúa proactivamente en la defensa judicial de los intereses del Estado y se proyecta como actor relevante en el ámbito jurídico, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la institucionalidad jurídica del país. Que logremos estos objetivos depende en gran parte de nosotros, de ese compromiso demostrado de nuestros funcionarios, de nuestros administrativos, de nuestros profesionales, de nuestros abogados, de nuestros consejeros, de todos, pero muy especialmente también de todos ustedes, de aquellos que dan razón al trabajo que queremos desplegar. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia y los invitamos a disfrutar de un cóctel que se dará acá en el patio interior del edificio. Muchas gracias.